Revisión rápida de la Nanlux Evoke 5C. Esta lucecita tan chiquitita que tiene bastantes usos. ¡Vamos allá! Para empezar vamos a hacer una especie de unbox. ¿Qué es lo que viene cuando adquieres solamente la luz? Pues viene en esta especie de mochila, como podéis ver, muy cuca. Viene el soporte, es un soporte regulable, como podéis ver, que además es magnético. Esto lo vamos a ver dentro de un rato para que veáis cómo funciona. Viene un cable para cargarlo. Obviamente, como siempre digo, vienen el manual de instrucciones, que siempre aconsejo leérselo, aunque el interface que tiene la luz es muy común. Es el interface que suele tener Nanlux, o sea que es bastante sencillo. Y la luz que ya viene built-in battery, es decir, que ya viene con una batería integrada que dura aproximadamente media hora. Este sería el pack básico de la Evoke 5C de Nanlux. Bien, vamos a hablar de los accesorios que vienen aparte. Yo, en este caso, me decanté por el proyector, la batería, que ya es una batería que tiene una duración un poquito más larga, que además es muy sencilla de poner. Simplemente la acercas, ¡pam!, y ya se conecta. Me voy a acercar a la cámara para que lo veáis. A ver si enfoca esto. Enfocando. ¿Veis? Aquí tienen unos conectores y aquí tienen los conectores también. Se acerca y ya está. Por otro lado, el sistema, la Evoke 5C, tiene este difusor que es muy sencillo de quitar. Es magnético. ¿Vale? Me voy a acercar también para que lo podáis ver. Tiene esta especie de imanes y es así de sencillo. Se quita y aquí vemos esta tornillería. Vamos a ver si enfoca. Sí, esta tornillería que va a coincidir con este tornillo de acá, para que lo veáis. Bien, acercamos. Listo. Se conecta y ya tendríamos la luz con el proyector, obviamente, conectado. El proyector, de por sí, viene con estos pequeños modificadores. A ver si... Exacto. Estrella, especie de hojas, la ventana y otro tipo de hojas, que se conectan o se instalan, mejor dicho, por la parte de abajo del sistema. Voy a encenderlo para que podáis ver. No sé si veis el modificador aquí en este caso. Voy a cambiarlo, el modificador, para que veáis otro. No es para que los veáis todos, pero sí para que veáis cómo funciona, obviamente. Que de eso se trata este review. Y eso que es rápido, ¿eh? Bueno, perdonad por ir un poco más despacio. Tenemos, obviamente, también las... ¿Veis el dibujito que hace? Bueno, como podéis ver, también tenemos las hojas de corte, ¿vale? Como las podéis ver aquí, ¿vale? Quizás así lo veremos mejor. Las hojas de corte de la luz, que son estos que vemos aquí, estos salientes que vemos aquí de color azul. Bien, volvamos a la luz con difusión. Así de fácil es cambiarla, así de fácil es retirar esto. Como vemos, está built-in battery. La pieza extra de batería es esta. Y por último, tenemos la carcasa subacuática. Dejadme que la abra con cuidadito. Que me voy a acercar para esto también. ¿Veis los botones? La carcasa también tiene unos botones aquí que sirven para poder manipular el sistema bajo agua. Ajá. Hay que retirarle también el protector, que es este de aquí, que también es magnético. Bien. Y entonces ya, ahora ya sí, ponemos dentro la luz
y ya la tenemos preparada para que sea subacuática. Hagamos la prueba. Encendamos la luz. Como vemos aquí, ya está prendida. Apaguemos las luces y vamos a hacer la prueba de que, como veis aquí, hay agua y de que esto es acuático. O sea, que esta es la carcasa que hace que esta luz funcione bajo agua. Bueno, aparte de esto, también podemos añadirle el difusor y tenemos una luz. Es divertido. Me encantan estas cosas. En fin, sigamos con el review. Una cosa más, y es que estaba grabando lo de la resistencia de la carcasa subacuática, ¿vale? Pero lo que no he hecho es enseñaros que dentro no hay ningún tipo de residuo de agua o de entrada de agua. Dejadme que seque esto bien, por fuera. Bien, también las manos. Para que veáis, voy a abrirlo delante de todos vosotros. Voy a desconectar la luz. Abro la carcasa, abro el sistema y, como podéis ver, no hay ningún resto de agua ni fuera ni dentro de la carcasa. Seguimos. Hablemos un poquito de los materiales de construcción en los que viene diseñada esta luz. Tenemos que tener en cuenta que esta luz se calienta un poquito, algo más que un poquito, cuando está constantemente funcionando, sobre todo al 100% de su dimerización. Entonces, cabe destacar que toda esta parte de aquí está hecha de aluminio, ¿vale? Esto es importante. El embellecedor o protector, entre comillas, que tiene este de aquí, esto está fabricado en plástico. El difusor, que tiene montados, como vemos también, los imanes de fácil encastre, está fabricado también en una especie de plástico. En cuanto a la batería extra, que es un accesorio que viene aparte, sí que os puedo comentar que a priori parece que está fabricada en plástico con una especie de goma para la empuñadura. Hay que tener en cuenta también que esta batería no se suele calentar mucho, puesto que el punto de luz, o sea, el LED, que es el que realmente se calienta, está montado en la luz, ¿vale? La carcasa subacuática, cabe destacar que está fabricada también en plástico, con un sistema de cierre hermético además, perdonad, que viene con una gomita. Me voy a acercar para que esto lo podáis ver. Esta gomita que veis aquí, ¿veis? Y cuando cierra la tapa, vamos a ver si esto enfoca, cierra con una especie de presión y muerde lo que es la goma. Bien, y el sistema de proyección está completamente fabricado en plástico. El enfoque, las anillas no, las anillas de corte de luz, puesto que son, las que están más cerca del LED, están hechas de una especie de metal, no sabría decir ahora mismo qué es, pero sí que se sienten como metálicas. Y de momento ese es el repaso de los materiales de los que está fabricado el Evoke 5C. Detalles que yo destacaría de la Nanlux Evoke 5C, y es que viene mecanizada con para tornillería, mejor dicho, de 1/4. Además, también diría que adquiriría un accesorio más, aparte de los que tengo aquí. Adquiriría el accesorio que es para bombillas, por ejemplo, para hacer luces prácticas, que esto va a venir muy bien, ya que la Nanlux Evoke 5C está montada primero en batería que dura media hora
y segundo que tiene 6 vatios de potencia. También lo que es la manga de batería extra viene también equipada con su tornillería de 1/4. En cuanto al accesorio proyector, también viene mecanizado aparte extra con tornillería de 1/4 y sorprendentemente la carcasa subacuática también la podemos montar en un pequeño trípode bajo agua gracias a la tornillería que tiene aquí de 1/4. Vayamos a la parte ya más técnica o las especificaciones técnicas que también nos ofrece el fabricante de la 5C de Nanlux. El tamaño es 5,6 por 4,4 centímetros, 6 vatios de potencia que son totalmente dimerizables y también los podemos manejar a través de la aplicación que tiene Nanlux, como podéis ver. Lo estoy haciendo a través del móvil. Materiales de construcción que, como ya he dicho, está fabricada en aluminio, sobre todo para disipar ese calor que ya genera el LED en cuestión. Todos los modificadores que se ponen en esta luz son magnéticos, que esto también hay que tenerlo en cuenta, que son muy fáciles de poner y de quitar. Punto importante a tener muy en cuenta en esta luz, y es que monta los LEDs con motor de color Nebula C8, es decir, monta Deep Red, Amber, Lima, Cian e Índigo. Y es que la línea Evoque de la marca es la línea profesional, de luces profesionales, y que monten este tipo de LEDs en este tipo de luces es importantísimo, sobre todo a tener en cuenta para los directores de fotografía y para los gaffers. Seguimos con los aspectos técnicos. CCT de 1000 a 20.000 Kelvin, CRI y TLCI del 98%, ajuste verde-magenta de más/menos 20%. El peso de la luz, que sabemos que es built-in battery, así como está, es de 160 gramos, aunque yo al pesarla me ha dado un pelín menos. Se puede remotar con la aplicación nativa de Nanlux, la Nanlink, que ya viene preparada para todo su ecosistema completo. También la podemos controlar con Lumen Radio, con el CRMX, por DMX, RDM vía USB-C, que lo tenemos aquí el puerto. Me voy a acercar para que lo veáis en esta... A ver, ¿veis? Aquí hay una puertecita. Me lo voy a cerrar a ver si enfoca esto. Aquí hay una puertecita, ¿veis? Y aquí está el puerto. Y se puede emparejar muy fácilmente desde la aplicación Nanlink, de Nanlux, y también por NFC. Me voy a volver a acercar a ver si esto enfoca rápidamente. Aquí veis, pone NFC. Acercamos el móvil aquí, ¡pam!, y se sincroniza rápidamente. En cuanto a hermeticidad del diseño, la luz está catalogada como IP67, es decir, que le puede llover una llovizna ligera, también hay que tenerlo en cuenta, y también es antipolvo, está protegida contra el polvo. Y en cuanto a la batería, como hemos dicho al principio y lo repito, que es built-in battery, tiene batería interna, que es recargable, por supuesto. Yo ya he hecho las pruebas, la luz se descarga a una dimerización del 100% a 4000 Kelvin entre 25-30 minutos, está totalmente descargada esta batería. Ya tendríamos que usar la empuñadura, si necesitamos más tiempo, la empuñadura, que es un accesorio extra. Y en cuanto a la carga, centrándonos en la batería interna de la Evoque 5C, va a tardar 1 hora 20 minutos con un cargador Power Delivery, PD, para que lo tengáis en cuenta. Al ser un review rápido, he querido despejar algunas dudas que yo mismo me haría si estuviera viendo un review. Por supuesto, la primera, que es la que voy a despejar ahora mismo, es ¿cuánta luz reduce el modificador puesto en la luz? He hecho las pruebas con el fotómetro de Lead Systems y os la dejo aquí para que la veáis.
si le ponemos un poquito de imaginación, a esta luz le podemos dar algunos usos más para los que está pensada la propia luz, porque está pensada en un principio para fotografía de producto, para fotografía de miniaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la podemos usar para hacer flares de cámara, que son tan usados en publicidad. Si le ponemos un poquito de imaginación, a la Evoke 5C la podemos usar también, por ejemplo, para hacer publicidad, para hacer efectos en publicidad. Por ejemplo, un flare, mire. ¿Veis? Pero si lo queremos hacer todavía más artístico, perdón, podemos usar los modificadores de luz. El que hemos usado es el normal, como veis aquí. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Y fijaos lo que va a suceder si le ponemos un poquito de imaginación y haciendo pruebas. Voy a usar este modificador de luz, ¿vale? Esta plantilla. Y miren. Mira qué efecto hace. Si lo hacemos más lento, o lo acercamos más, o lo movemos de un lado para otro, como si fueran los pasos de las hojas entre los árboles. Y para que veáis alguno más, por ejemplo, vamos a poner el típico, que siempre se usa mucho en fotografía, que es el de ventana. Déjenme que me coloque, porque esto además, como quema un poquito, porque esta luz es algo caliente, sobre todo en esta zona de aquí, pero bueno, es comprensible. Cuidado, que me he equivocado. Fallo del directo. El de ventana ya está colocado. Abrimos las palas, todo lo que podamos. Como podéis ver, aquí tenemos el de ventana, que por cierto se puede enfocar más o menos. ¿Vale? Aquí tenemos el de ventana y fijaos qué sucede, ¿ves? Lo podemos hacer más lento, como si estuviéramos bajo el agua. En fin, si le ponemos un poquito de imaginación, también le podemos encontrar otro tipo de usos a esta luz. Aparte de lo que os acabo de enseñar, haciendo los típicos flares que se usan en publicidad, usando la óptica y luces puntuales, también la podemos usar para, por ejemplo, puntuales en fotografía muy concretos, para realzar esa zona, que queremos realzar. También dibujar formas en fotografía de larga exposición. También la podemos usar para luces prácticas. Yo no lo tengo aquí, no os lo puedo enseñar, pero viene con... hay un accesorio que es para conectarlo, por ejemplo, pues a las típicas rosca E27 de bombillas normales. Nos serviría, por ejemplo, para hacer ese puntual o esa luz práctica en una escena, pero también la podemos usar, por ejemplo, para iluminar el interior de un vehículo escondiendo la luz en lugares muy concretos para que no se vea en cámara. También en taquillas, que también... O, por ejemplo, se me ocurren, por ejemplo, una nevera. Y os cuento una más. Por ejemplo, la luz de mirada con esa luz que podemos montar en la propia cámara. Este tipo de luces, al ser tan pequeñas y tan prácticas, desde luego, pueden servir para muchísimas cosas más de las que incluso la propia marca ha pensado para ellas. Como he dicho al principio, el menú del sistema es el menú corporativo que ya tiene la marca desde hace muchos años, así que es muy intuitivo, sobre todo si ya tienes familiarizada la marca trabajando con ella, y si no, ya te digo que es muy sencillo. Lo vamos a ver ahora, y si no, acuérdate que lo puedes remotar con la aplicación de Nanlink de la propia marca. Es importante esto, aparte de DMX, CRMX, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver el menú así por encima para que veáis qué es lo que tiene, que también incluye efectos, CCT, HSI, en fin, vamos a verlo.
Estamos llegando a la finalización de la revisión de la Evoque 5C de la marca Nanlux. Espero que esta revisión os haya servido para despejar bastantes de las dudas que a lo mejor podríamos tener o para lo que puede servir, etcétera, etcétera, esta luz en concreto. Veréis, antes de finalizar me gustaría comentar una cosa, y es que esta luz viene a resolver problemas, aparece en un momento en el que viene a resolver problemas que ninguna otra luz puede resolver, o quizá ninguna otra luz puede resolver en nuestros sets, en nuestro trabajo, ya sea por espacio, por tamaño, por la imposibilidad de cablear, según qué cosas. Sí que habría que tener en cuenta que, con, por ejemplo, modificadores como este, pues la luz quizás a lo mejor queda un poco a menos, pero teniendo en cuenta estas cosas, esta luz sí que nos puede servir, por ejemplo, pues para meterla en una lavadora, en una nevera, en esos espacios pequeñitos, no sé, en una cómoda, en el típico armario que abrimos en una escena en la cocina, en espacios pequeños, reducidos, en un plano que se hace en nada y menos, que no nos cuesta nada. Montamos esta luz y listo. En fin. Hasta aquí el review de la Evoque 5C. Espero haberos ayudado y despejado un montón de dudas en este review. Nos vemos en el siguiente.